no estás aquí por casualidad. Si estas palabras te encuentran justo ahora, es porque el Creador permitió que atravesaran el ruido del día para rozar tu alma. Tal vez llevas tiempo sintiendo un tirón extraño hacia una persona que no logras explicar con lógica. Has intentado ignorarlo, has querido soltar, te has dicho a ti mismo que no vale la pena el dolor, y sin embargo, hay un susurro que no se apaga. Ese susurro no es capricho ni obsesión. Cuando estás espiritualmente despierto, ese susurro es un aviso, un empuje divino, una señal de que Dios te está recordando una misión que ya puso en tu camino. La pregunta que arde por dentro no es ¿por qué siento esto?, sino ¿qué quiere Dios que haga con esto? Y ahí comienza la claridad. Quiero hablarte como hablaría a un amigo a quien amo lo suficiente como para decirle la verdad. Los escogidos no aman al azar, no se conectan por accidente, no se aferran por capricho. Cuando tu alma reconoce a alguien con esa profundidad que sacude, es porque el cielo ya tejió un propósito entre ustedes. Lo difícil es que la realidad a veces parece contradecirlo. Esa persona puede no entenderte, puede haberte herido, puede estar negando lo que tú ves con tanta nitidez. Entonces la parte humana grita, ¡basta! Quiere cerrar la puerta para no sentir más. Pero mientras cierras la mano, Dios toca la otra y te pide que abras el corazón a su voz. Y su voz, cuando la escuchas sin miedo, no alimenta el apego ciego. Enseña a discernir, a obedecer y a perseverar con sabiduría. Por eso este mensaje es urgente y tierno a la vez. Urgente, porque hay señales que no conviene ignorar, sueños que regresan, casualidades demasiado precisas, nombres que aparecen en momentos imposibles, oraciones que se encienden solas. Tierno, porque Dios no te empuja desde la culpa, sino que te guía desde el propósito. Lo que hoy vamos a hacer juntos es ponerle nombre a lo que sientes, separar el ruido de la dirección, distinguir emoción de encomienda y mostrarte un camino en el que la fe no es huida del dolor, sino la decisión consciente de caminar hacia el sentido. No se trata de aguantarlo todo ni de permitir lo injusto. Se trata de escuchar a Dios con valentía para sostener lo que Él te confía de la manera correcta. Antes de entrar a fondo, permíteme pedirte 2 gestos sencillos que anclan esta palabra en tu vida. Primero, suscríbete ahora mismo. No es por números ni por algoritmo. Es para que permanezcas cerca de la voz que hoy te está alcanzando y no pierdas las siguientes piezas de esta guía que irán completando el mapa. Segundo, escribe 99 en los comentarios. No es un número al azar. 99 simboliza fidelidad en el umbral del cumplimiento. El 9 es cierre de ciclo. 99 es la perseverancia que decide no soltar cuando queda un paso para la plenitud. Es la forma más simple de decir, elijo permanecer en oración y propósito hasta que Dios complete lo que comenzó. Que tu 99 sea un pequeño voto público de lo que tu corazón ya sabe. Si estás asintiendo por dentro, quizá te hayas preguntado muchas veces cómo distinguir la voz de Dios de la voz del miedo, cómo permanecer sin perder la paz, cómo sostener sin permitir abuso ni autoengaño, cómo amar sin idolatrar, cómo esperar sin quedarte atrapado, cómo obedecer sin apagar tu propia dignidad. Este mensaje responderá una a una esas preguntas. Vamos a mirar de frente la paradoja de los escogidos, sentir más profundo que los demás y aún así caminar con serenidad, llevar una carga que otros no comprenden y sin embargo convertirla en luz. Vamos a aprender a leer las señales, a trazar límites santos, a interceder cuando no vemos cambio y a entender por qué tu fidelidad puede convertirse en el puente por donde otro despierte. Tal vez hoy te duela la desilusión. Tal vez te robe el sueño el silencio del otro. Tal vez te preguntes si imaginaste todo. Dios no desperdicia tu sensibilidad. La ha afinado para que percibas lo que la prisa del mundo no percibe. Pero sensibilidad no es fragilidad, es instrumento. En manos del Señor tu sensibilidad se vuelve brújula y tu paciencia semilla. Verás cómo, cuando dejas de luchar contra el susurro y comienzas a dialogar con él, la confusión se transforma en dirección y la carga en encargo. No es una promesa de facilidad, pero sí de sentido. No es un atajo, pero sí un camino seguro. Hoy iniciamos una travesía con una regla clara: no abandonarás tu paz.
Dios jamás te pedirá que te pierdas para salvar a otro. Si Él te ata el corazón, también te da las formas sanas para sostener. A veces quedarse cerca, a veces tomar distancia física y permanecer en oración, siempre proteger la dignidad y la verdad. Aprenderemos a reconocer cuándo actuar, cuándo esperar, cuándo soltar sin desconectarte del propósito. Y sobre todo, entenderás por qué la paciencia de los escogidos no es resignación, es obediencia que madura milagros. Si tu alma siente que este es su idioma, no dejes pasar el momento. Suscríbete ahora para que sigamos hilando, paso a paso, este mapa que Dios ya empezó a dibujar en ti. Y comenta 99 como señal silenciosa entre tú y el Creador de que eliges perseverar en el umbral. No te rendirás a 1 centímetro de la promesa. En el siguiente tramo, abriremos la primera puerta. Cómo discernir un aviso divino de un impulso emocional para que tu corazón aprenda a escuchar sin confundirse y tus pasos dejen de tropezar en la oscuridad. ¿Listo para reconocer lo que el cielo ya te viene diciendo? Todo comienza con una pregunta honesta. ¿Lo que siento es un llamado de Dios o es una construcción de mi deseo, mi miedo o mi soledad? Hacer esa pregunta ya es un acto de humildad y de protección del corazón, porque los escogidos no se guían por impulsos, aprenden a escuchar la voz que habla debajo de todas las voces. Esa voz no empuja con ansiedad ni promete felicidad instantánea. Orienta con sobriedad, introduce claridad donde había neblina y aun cuando nos invita a perseverar por alguien, jamás lo hace a costa de la dignidad, de la verdad o de la paz interior. Por eso, el primer movimiento del discernimiento no es correr tras una señal, sino quedarse quieto lo suficiente para distinguir su textura. La anatomía del susurro divino es reconocible. Trae paz aun cuando duele. Trae foco sin rigidez. Trae una sensación de amplitud, como si el alma se ensanchara para respirar mejor. No confundir. Paz no es anestesia. Puedes seguir sintiendo tristeza o incertidumbre, pero debajo hay un sí sereno que no te empuja a controlar nada ni a forzar plazos. El ruido emocional, en cambio, arde como urgencia. Exige resultados inmediatos, necesita respuestas ya, se alimenta de escenarios imaginarios y te deja más inquieto después de cada pensamiento. El susurro de Dios alinea, el ruido fragmenta. El susurro de Dios te devuelve a ti mismo. El ruido te saca de ti y te vuelve impulsivo. Un criterio sencillo y profundo es el de la libertad interior. Cuando la guía viene de Dios, aparece una libertad que no compite con el amor. Puedo amar y a la vez respetar los límites. Puedo sostener y a la vez no invadir. Puedo permanecer fiel en oración sin convertirme en el salvador de nadie. Donde hay obsesión, en cambio, hay pérdida de centro, hipervigilancia, fantasías repetitivas, búsqueda de señales en todo y, sobre todo, miedo a soltar aunque sea por un instante. La libertad de Dios te deja respirar, la obsesión te quita el aire. La libertad de Dios te instruye a actuar con delicadeza. La obsesión te hace confundir impulso con valentía. Para caminar con más luz, propongo 7 pruebas de discernimiento. No son fórmulas mágicas, son faros que ayudan a distinguir dirección de deseo. 1. Prueba de la paz. Después de orar, meditar y poner límites, ¿queda una paz sobria o una ansia que sube y baja como marea? 2. Prueba de la verdad. ¿Esto me hace honesto, transparente, responsable, o me empuja a ocultar, manipular o justificar? ¿Lo injustificable? 3. Prueba del fruto. Aún sin resultados visibles, mi carácter se vuelve más paciente, más humilde, más compasivo. 4. Prueba del tiempo. ¿La dirección se mantiene coherente con el paso de los días o cambia cada hora? ¿Con mis emociones? 5. Prueba de confirmación. ¿Recibo confirmaciones cruzadas? Palabra, consejo sabio, circunstancias, sin forzarlas.
6. Prueba de límites. ¿Puedo sostener esto sin violar mis límites ni los del otro? 7. Prueba de servicio. ¿Esta conexión me hace servir mejor a Dios y a los demás o me encierra en mí mismo? Hay otro filtro imprescindible. Dios nunca contradice la dignidad. La voz que pide secretismo tóxico, aislamiento de toda comunidad, renuncia a la propia salud o tolerar humillación como prueba de amor, no viene del cielo. El amor de Dios honra el libre albedrío, no secuestra voluntades. Cuida la integridad, no pide autoabandono, promueve la verdad, no se alimenta de promesas nebulosas. Si para sostener a alguien necesitas mentir, esconder, romper vínculos sanos o sacrificar tu paz de forma crónica, lo que te guía no es la voz de Dios, es una herida llamando a gritos. El discernimiento empieza cuando te atreves a nombrarla. Precisamente por eso, conviene revisar las lentes del trauma. A veces, el corazón no está percibiendo a la otra persona, sino repitiendo guiones antiguos. Miedo al abandono, necesidad de aprobación, heridas de rechazo. Pregúntate con radical sinceridad. ¿Lo que más me duele de esta historia es él, ella, o es la vieja herida de no sentirme suficiente? ¿Estoy interpretando cada silencio como rechazo porque así aprendí a sobrevivir? Cuando el pasado colorea el presente, todo se vuelve urgente, todo es ahora o nunca. La señal divina no juega a la ruleta del pánico, te enseña a separar pasado de presente, a honrar la emoción sin dejar que conduzca el timón. Para dar pasos prácticos establece un examen del corazón de 7 días. Día 1 y 2, silencio digital selectivo, menos estímulo para bajar la espuma emocional. Día 3, escritura honesta. Lista tus miedos, expectativas y límites no negociables. Día 4, oración de entrega. Señor, si esto es tuyo, confírmalo sin que yo empuje. Si no lo es, ciérralo con claridad y dame paz. Día 5, consejo externo. Comparte con una persona madura que pueda decirte lo que no quieres oír. Día 6, observa frutos. Hubo humildad, verdad, paz. Día 7, decisión provisional. Define una acción pequeña y coherente. Orar, dar un paso atrás, pedir una conversación honesta. Y mide su impacto en tu paz. La señal genuina resiste este proceso. La obsesión se deshace en él. Sobre los sueños y sincronicidades conviene madurez. Dios puede hablar así, pero no toda coincidencia es un oráculo. Pide confirmación cruzada, que el mensaje se repita por vías independientes sin que tú lo fabriques. Observa la cualidad del símbolo. Lo divino ilumina, no hipnotiza. Sugiere dirección, no controla. Llama a la responsabilidad, no a la licuación de la conciencia. Si cada número repetido se convierte en orden, si cada canción se vuelve mandato, has perdido autoridad interior. Recupera el centro. Los signos acompañan al sentido, no lo sustituyen. 3 pequeñas historias ayudan a ver con nitidez. Sofía sentía un tirón por alguien que la confundía. Al aplicar las 7 pruebas, descubrió que vivía ansiosa, pidiendo migajas de atención, cediendo límites. Reconoció herida de abandono y decidió amar con distancia. Oración, respeto, 0 autoengaño. En semanas, recuperó el sueño y la lucidez. Dejó de perseguir señales y comenzó a recibir dirección. Mateo percibía un llamado por una persona, herida que lo rechazaba y luego lo buscaba. Al ordenar su vida de oración y consultar a su mentor, entendió que su parte era interceder y no sustituir procesos. Su fidelidad no fue control, fue presencia sin invasión. Ana creía tener una misión con alguien que le pedía secretismo y cruzar límites. Cuando puso la prueba de la verdad y la dignidad, la supuesta señal se derrumbó. Aprendió que no desistir a veces significa no traicionar tu alma.
Hay alertas rojas que siempre piden pausar, pérdida sostenida de paz, discurso que te aparta de lo que te hace bien, direcciones que demandan engaño, prisa obsesiva por definirlo todo, incapacidad de escuchar a consejeros sabios, sensación de que sin esa persona no existes. Lo divino jamás te reduce a dependencia, te hace más persona, más dueño de ti, más capaz de amar sin disolverte. Otra alerta: si para sostener la conexión debes convertirte en detective, te has salido del territorio del espíritu, volviste al de la ansiedad. ¿Cómo se siente, en cambio, la dirección de Dios? Se parece a una firmeza suave. No te empuja, te sostiene. No te ciega, te amplía. Empiezan a abrirse puertas naturales, conversaciones oportunas, gestos de honestidad, pequeños actos de reconciliación. No hay que perseguir. Las piezas encajan sin violencia. Y mientras sostienes en oración, tu carácter va floreciendo. Creces en paciencia, verdad, y también en límites santos. Descubres que puedes amar sin idolatrar, esperar sin congelarte, ayudar sin diluirte. Te vuelves más libre, no menos. Un protocolo sencillo protege el corazón. Ante un impulso fuerte, adopta la regla de las 24 horas. Ninguna decisión desde la adrenalina. Si la señal es genuina, sobrevivirá a un día de calma. Para cuestiones delicadas, 7 días de silencio orante. Busca corrección fraterna. Alguien con permiso para decirte, esto no es de Dios, sin que lo vivas como ataque. Practica límites por escrito. Lo que sí puedes ofrecer: oración, conversación honesta, respeto, y lo que no: mentir, tolerar abuso, sacrificar tu salud. Ora por el otro como persona, no como proyecto, y bendícelo aun si la puerta terrenal se cierra. Cuando la misión es real, la bendición no se pierde por tomar distancia, se purifica. En este camino aprenderás una última distinción. Hay vínculos vocacionales y hay vínculos estacionales. Los primeros forman parte del tejido profundo de tu historia. Los segundos son maestros por un tramo. El discernimiento no busca pegar a todos a cualquier costo. Busca honrar lo que Dios asigna, por el tiempo y de la manera que Él elige. Si una estación termina, no has fallado, has obedecido. Si una vocación permanece, no es por tu fuerza, es por la fidelidad de aquel que te llamó. Si hoy sientes ese tirón que no cesa, no te precipites ni te niegues. Escucha. Pon a prueba la señal con paciencia, verdad y límites. Permite que el susurro te haga más humano y más santo a la vez. Y cuando el corazón se serene, descubrirás que la guía auténtica nunca pidió tu esclavitud, pidió tu libertad obediente. Desde ese lugar, estarás listo para ver lo que muchos consideran imposible: que algunas almas no se cruzan para alimentar carencias, sino para cumplir un pacto. En el siguiente tramo, abriremos ese misterio. ¿Por qué ciertas personas quedan tejidas a tu camino como asignaciones de alianza y cómo caminar ese pacto con la fuerza de Dios y la protección de la verdad? Hay vínculos que no nacen del capricho ni de la urgencia afectiva, sino de una alianza, una orientación secreta por la que Dios entrelaza dos historias para un bien que supera a ambas. No se trata de dependencia ni de idolatría, tampoco de una promesa romántica. Es más hondo y más sobrio, es una encomienda. Cuando el cielo ata tu corazón a alguien, te confía un modo particular de cuidar, interceder, iluminar y aprender, sin perder tu centro, sin negociar tu dignidad, sin violar la verdad. Imagina la vida como un telar inmenso. La mayoría de los hilos corren paralelos y se rozan un tiempo. Otros se cruzan con vigor y luego se separan. Pero hay hilos que, por voluntad del tejedor, forman nudos de sentido. Son encuentros que despiertan propósito, aun cuando a primera vista parezcan ordinarios o incluso incómodos. A veces, cuando intentas cortar el nudo, la realidad responde con recuerdos insistentes, sueños, coincidencias precisas, como si la misma trama te dijera: no rompas lo que aún estoy bordando. Ese no rompas no es una orden de aguantarlo todo, sino una invitación a discernir cómo sostener.
La palabra alianza guarda una promesa y un límite. Promesa. Nada de lo que ofreces desde la obediencia se pierde. Incluso el silencio orante se convierte en semilla. Límite. Una alianza de Dios jamás exige mentir, ocultar, tolerar abuso o traicionarte. Por eso la pregunta correcta no es ¿debo quedarme o irme?, sino ¿cómo quiere Dios que yo me coloque ante esta vida? A veces la forma es proximidad y diálogo, otras, distancia física con fidelidad espiritual. En ambos casos, el centro es el mismo: cuidar la verdad, la dignidad y el propósito. Existen indicadores que revelan que estás ante una asignación de alianza. Primero, una paz sobria por debajo de la emoción. Puedes llorar o dudar, pero el fondo no te empuja a invadir ni a controlar. Segundo, frutos discretos, pequeñísimas mejorías en la mirada, en la escucha, en el carácter. Quizá no en la otra persona todavía, pero sí en ti. Más paciencia, más claridad, más humildad. Tercero, confirmaciones cruzadas que no fabricas. Una lectura que te encuentra, un consejo sabio que coincide, una puerta que se abre sin forcejeo. Cuarto, límites que se vuelven claros. Descubres qué puedes ofrecer con paz, oración, presencia honesta, respeto, y qué no puedes entregar: tu salud, tu silencio ante la injusticia, tu identidad. También hay señales de que no es alianza sino apego herido. Tu mundo se reduce a esa persona. Tu paz depende de mensajes, respuestas o migajas. Aceptas tratos que contradicen la verdad. Necesitas señales a cada hora para calmar la ansiedad. Ahí no hay pacto, hay idolatría del resultado. Dios no pide que cambies tu altar por un vínculo. Pide que le entregues el vínculo en su altar. En la Escritura resuenan patrones que ayudan a entender. Moisés caminó hacia una promesa sin verla al principio. Obediencia como brújula. José sostuvo su fidelidad en medio de traiciones para, a su tiempo, bendecir a quienes lo hirieron. Jesús amó sin reservas y a la vez mantuvo la verdad sin negociar su misión. Esos arquetipos enseñan que una alianza auténtica ensancha el corazón sin romperlo, afina la compasión sin anular la justicia, invita a perseverar sin catequizar la desesperación. No olvides la forma en que Dios suele trabajar, lentamente en lo visible, rápidamente en lo invisible. Mientras sientes que nada cambia, Él afina la trama. Tu tarea no es hacer que pase, es permanecer disponible sin perder la paz. A veces, el acto más alto de fidelidad es dar un paso atrás para que la gracia tenga espacio. Otras es permanecer al alcance con palabras pocas y verdaderas. Siempre es bendecir. Si te preguntas cómo reconocer que una alianza está cumpliendo su ciclo, observa 3 cosas. A. Paz cumplida, una serenidad nueva, incluso si no hubo final que esperabas. B. Aprendizaje integrado. Eres más lúcido, más libre, más entero. C. Puerta abierta hacia el servicio. Lo que viviste se vuelve ayuda para otros. Cuando esto aparece, la alianza no muere, se transforma. Así, la madurez consiste en aceptar que algunos lazos no fueron hechos para sostener una historia humana perfecta, sino para gestar personas verdaderas. Si Dios ató un hilo entre 2 vidas, será para ensancharlas, no para estrecharlas. Y si pide distancia, será para purificar el amor, no para negarlo. En el próximo tramo miraremos de frente el costo real de este camino. El peso y la herida. Cuando el destino te examina con dolor, silencio y demora, y cómo atravesarlo sin quebrar el corazón ni apagar la misión. Hay días en que sostener una asignación parece fácil sobre el papel, y sin embargo, la realidad se vuelve áspera como una cuerda quemando las manos. No es que te falte fe, es que el silencio del otro pesa más que tus oraciones. La demora muerde la paciencia, y la herida toca exactamente el lugar donde creías estar sano. En esos días, la mente te empuja a negociar con el cansancio. Suelta, olvida, borra todo rastro, líbrate de lo que duele. Y, sin embargo, en el punto exacto en el que quisieras apagar la luz, una certeza pequeña y constante vuelve a encenderse por dentro, como una brasa que se niega a morir. No estás aferrado por capricho, estás siendo probado en la materia prima de todo destino verdadero.
el amor templado por la verdad, la perseverancia purificada por límites, la confianza sostenida sin espectáculo. El dolor tiene su gramática y el cielo la respeta. Duele la distancia, duele no ser visto, duele la sospecha de haberte equivocado leyendo las señales. Pero hay una diferencia sutil entre una herida que te esclaviza y una herida que te consagra. La que esclaviza te encierra en la obsesión. Tu paz depende de una respuesta. Tu identidad se reduce a lo que el otro haga o no haga. La que consagra, en cambio, te devuelve al centro. Aceptas que no controlas los tiempos. Asumes que tu sí le pertenece primero a Dios. Recoges tu dignidad como quien recoge una túnica limpia después de la tormenta. La herida no desaparece, pero cambia de dueño. Ya no te gobierna, ahora te instruye. Aprendes a escuchar lo que el silencio no dice con palabras, a amar sin mendigar, a estar sin invadir, a orar sin convertir la oración en moneda de cambio. La demora también habla, y no siempre dice no. A veces dice, todavía no estás listo para sostener lo que pides. Otras dice, el otro todavía no puede recibir sin romperse. Y no pocas veces dice, quiero hacerte más hondo para que no te pierdas cuando llegue lo que sueñas. La prisa te promete alivio y te cobra caro. El tiempo de Dios parece caro al principio, pero es el único que no te endeuda con tu propia alma. Por eso cuando el reloj te grita y el calendario te acusa, vuelve a la pregunta que libera. ¿Qué quiere Dios de mí hoy, aquí, con lo que hay? Quizá quiera silencio en lugar de discursos, presencia limpia en lugar de vigilancia, un paso atrás que purifique la intención, una palabra breve que abra respiración en vez de discutir razones. Si el vínculo es asignación, no se alimenta de insistencia sino de verdad. No se fortalece con control, sino con honor. El rechazo es un fuego especial, porque no quema solo lo que crees del otro, sino lo que crees de ti. La tentación es convertir la herida en identidad y la espera en medida de tu valor. Pero tú no eres un resultado pendiente ni un mensaje no respondido. Eres elegido. Y eso significa que tu vida tiene un eje que ninguna demora puede torcer. Cuando lo recuerdas, el corazón deja de hacer contabilidad de agravios y comienza a contar milagros pequeños. Un sueño que trae calma, una conversación inesperada que ordena, una noche de sueño profundo después de semanas de tormenta. No son premios de consolación, son la firma discreta de Dios susurrando que no te ha dejado solo con el peso, que Él carga la parte más grande mientras tú cargas apenas lo que cabe en tus manos. Tal vez hoy te preguntas si insistir te hace ingenuo o si poner límites te hace frío. La respuesta no está en los extremos, sino en la coherencia. Eres más fiel cuando dices la verdad que cuando finges paz, y eres más parecido a Cristo cuando amas sin permitir lo que destruye. A veces la fidelidad se parece a quedarse, a veces se parece a hacerse a un lado para no estorbar la obra invisible, siempre se parece a bendecir sin perder la claridad. No se trata de agotarte hasta vaciarte, se trata de vaciar el orgullo, el control y la impaciencia para que la gracia tenga espacio. El día en que descubres que puedes sostener a alguien sin romperte por dentro, ese día la herida deja de ser un agujero y se vuelve ventana. Si estas líneas te están encontrando en la frontera entre rendirte y permanecer, te invito a un gesto sencillo que ordena por dentro. Escribe en los comentarios la palabra confío. No es una fórmula ni un amuleto, es un ancla breve que declara que no caminarás por vista, que no harás de la herida tu identidad, que no confundirás demora con abandono. Confío es tu manera de recordar que la prueba no es contra ti, es a tu favor. Está afinando tu oído, limpiando tu motivación, fortaleciendo tu columna para que cuando llegue el peso de la promesa, no te quiebre. Coméntalo como quien deja una señal a su propio corazón para volver a ella cuando arrecie el viento. Y luego respira, vuelve a la oración que no negocia, suelta el resultado otra vez y permite que la paz haga su trabajo en el lugar donde ninguna explicación ha podido llegar. Porque, aunque hoy no lo veas, cada minuto de fidelidad está escribiendo líneas que mañana leerás con gratitud. Hay una confusión frecuente que rompe corazones bien intencionados.
Creer que obedecer a Dios significa permanecer sin condiciones, aceptar lo inaceptable, callar cuando la verdad pide voz, disolverse para que el otro no sienta el filo de sus propias decisiones. Esa no es la obediencia del cielo. Es la caricatura que el miedo fabrica cuando teme perder. La obediencia auténtica nunca te pide renunciar a la dignidad, ni a la lucidez, ni a la paz que custodia tu interior. La obediencia de Dios no te borra, te ordena, no te encierra, te enraiza. No te vuelve una sombra al servicio del capricho ajeno. Te convierte en presencia clara que ama con firmeza y por eso mismo pone límites. Amar sin habilitar es comprender que el bien del otro no siempre coincide con su deseo inmediato ni con tu impulso de rescatarlo. Hay auxilios que sanan y hay auxilios que perpetúan la herida. Cuando confundes compasión con salvamento, terminas cargando cargas que no te corresponden y robándole al otro su propio camino de aprendizaje. Amar en clave de cielo, es decir, estoy contigo en la verdad. Y la verdad, cuando se vive con caridad, sabe abrazar y sabe retirarse, sabe hablar y sabe callar, sabe estar cerca cuando la cercanía edifica y sabe tomar distancia cuando la cercanía alimenta la mentira. No es castigo ni manipulación, es responsabilidad espiritual. Se parece mucho a sostener una vela encendida, sin acercarla tanto como para quemar ni alejarla tanto como para que el viento la apague. La fidelidad espiritual no exige presencia física constante. Hay temporadas en las que permanecer al lado es medicina y otras en las que la única forma honesta de sostener es desde la oración, respetando un silencio que permite que la gracia trabaje sin interferencia. Permanecer no es vigilar, no es controlar, no es hacer auditoría de comportamientos para cobrar con intereses nuestra cuota de paciencia. Permanecer es mantener el corazón abierto ante Dios, entregar cada día el vínculo al alfarero y pedirle que modele de nuevo lo que la prisa deformó. En esa entrega, los límites no son muros de agresividad, sino bordes de claridad. Aquí puedo amar sin perderme, aquí ya me estoy borrando. Aquí puedo escuchar sin negarme, aquí ya me estoy traicionando. El límite más alto, el que sostiene a todos los demás, es la verdad. Si para no soltar necesitas mentir, esconder, justificar lo injustificable o negociar principios que te sostienen en pie, no estás obedeciendo a Dios, estás obedeciendo al miedo. La verdad no humilla, pero tampoco maquilla. Nombra lo que corresponde con el tono adecuado y la intención limpia. No para vencer en una discusión, sino para preservarlo vivo. A veces esa verdad se dice con palabras serenas, otras con un paso atrás que expresa con el cuerpo lo que la voz, agotada, ya no puede explicar. La persona que tienes delante puede no comprenderlo hoy, pero el alma reconoce siempre cuando la verdad llega sin violencia y sin cálculo. Sostener sin hacer daño también significa cuidar tu paz como parte de la misión. La paz no es un lujo individual, es el lugar desde el cual tu presencia se vuelve medicina. Cuando te pierdes en la ansiedad, tu ayuda se intoxica de urgencia y tu escucha pierde delicadeza. Cuando te mantienes en el eje, tu sola presencia recuerda al otro que existe una manera de vivir sin tormenta. Por eso no es egoísmo descansar, ordenar el sueño, acotar el tiempo de conversación, elegir palabras precisas y pocas. Es sabiduría. El cansancio crónico convierte a los mejores en duros. La paz sostenida vuelve a los frágiles capaces de ternura sin ingenuidad. Hay momentos en que la caridad se confunde con la permisividad y el respeto con la capitulación. En esos umbrales conviene volver a una pregunta sencilla. ¿Esto que hago acerca al otro a la verdad o lo anestesia para que no sienta sus consecuencias? Si lo anestesia, aunque te llames misericordia, no eres medicina. Si lo acerca a la verdad, aunque duela por un tiempo, estás amando bien. Y amar bien no siempre es ser comprendido. Muchas veces es sembrar una semilla cuyo fruto no verás en tu calendario. Pero la obediencia no mide éxito por aplausos. Mide fidelidad por coherencia. Obedecer con límites incluye aprender a recibir el no de Dios cuando nuestro sí personal quiere imponerse. Hay vínculos que fueron asignación por una temporada y al concluir, la voz del cielo invita a bendecir sin retener. Soltar de ese modo no es abandonar.
Es reconocer que el amor pertenece a Dios y que uno solo administra por un rato lo que no le es propio. Cuando llega esa hora, la despedida se vuelve liturgia. Agradeces lo vivido, perdonas lo pendiente, te perdonas donde fallaste, devuelves al otro a las manos que lo pensaron antes que tú. Si la asignación continúa, la obediencia se expresa en otra forma. Perseverar sin perder el alma, ajustar la cercanía, revisar la intención, seguir aprendiendo a hablar con delicadeza y a escuchar sin miedos. Hay una parte de la misión que casi nadie ve y, sin embargo, sostiene todo lo demás como las raíces sostienen a un árbol. Es el trabajo que no se publica, que no obtiene aplausos, que no ofrece resultados inmediatos para calmar la impaciencia. Es la oración que se hace cuando la casa duerme, la intercesión que toma el dolor entre las manos y lo convierte en ofrenda, la bendición que se pronuncia incluso cuando la emoción pide otra cosa. Ese territorio secreto no es evasión de la realidad, es su taller. Ahí se fraguan los cambios que luego, a su tiempo, aparecen en la superficie como si hubieran nacido de repente. Orar por alguien a quien Dios ató a tu camino no es repetir fórmulas para obligar al cielo. Es aprender a respirar con la intención de Dios. La intercesión verdadera no manipula ni exige. No le dicta a la vida el guión que debe seguir, ni transforma la oración en un contrato de resultados. Interceder es presentarse con humildad ante aquel que ve el conjunto, entregar los propios deseos sin negarlos, nombrar la verdad sin dureza, pedir lo que conviene sin disfrazar la voluntad personal de voluntad de Dios. Es una confianza que aprende a quedarse, incluso cuando nada cambia en lo visible, porque ha descubierto que lo esencial sucede en otra profundidad. En ese campo invisible, la palabra se vuelve delicada. Uno aprende a bendecir el nombre del otro sin convertirlo en destino propio, a guardar silencio cuando hablar solo empeoraría la herida, a pedir claridad donde solo había neblina, a pedir paz allí donde el miedo multiplica interpretaciones. Y sobre todo, aprende a desactivar la maldición sutil del murmullo. Esa costumbre de narrar al otro desde su peor versión, de etiquetarlo como imposible, de fijarlo en un pasado que ya no lo nombra. Bendecir no es ingenuidad, es negarse a alimentar con la lengua aquello que después se llorará con los ojos. La bendición abre camino donde la queja levanta muros. La intercesión tiene sus estaciones. Hay días de palabra encendida y hay días de silencio contemplativo. Días en que la súplica se desborda y días en que basta con quedarse quieto bajo la mirada de Dios. Lo importante no es la cantidad, sino la coherencia del corazón. Si la oración nace desde el rencor que quiere cobrar una deuda, no cura. Si nace desde la compasión que respeta la libertad del otro, abre espacio para que el bien ocurra. Por eso, cuando el cansancio te empuja a orar con prisa y enojo, conviene volver al centro, dejar que la respiración te devuelva el eje, recordar que no eres salvador de nadie y que tu parte es sembrar en lo que no se ve con la confianza de quien sabe que la tierra trabaja, aunque la semilla parezca inmóvil. También hay un trabajo oculto con uno mismo, sin el cual toda intercesión se vuelve frágil. El corazón requiere guardia, vigilar lo que dejas entrar por los sentidos, custodiar el descanso para que la mente no confunda agotamiento con señales, ordenar el día para que la oración no sea un residuo, sino un principio. La higiene interior no es lujo, es condición de claridad. Desde la paz la intuición se afina, desde la extenuación todo se distorsiona, y si algo lastima tu oración, es la mezcla de ansiedad con control. Ese intento de forzar respuestas para aliviar el miedo a no saber. En el campo invisible el control es ruido. La entrega, música. Hay noches en que la intercesión se parece a sostener una vela contra el viento. Te preguntas si sirve, si llega, si no serías más eficaz haciendo algo visible. Pero descubrirás que la eficacia de Dios no se mide en la prisa del calendario. Sirve porque te convierte por dentro, te vuelve más verdadero, más atento, más capaz de amar sin invadir. Llega porque el amor llega cuando no se distrae con la necesidad de ser visto. Y aunque no lo percibas, también alcanza al otro de maneras que no controlas. Suaviza resistencias, siembra preguntas, despierta recuerdos de verdad en el momento oportuno. La gracia tiene sus propios atajos.
No suele pedir permiso a nuestras estadísticas. Desde este trabajo oculto se entienden mejor los límites. No te quedas porque quieras arreglar a nadie. Te quedas porque tu oración se ha convertido en casa donde Dios puede obrar sin que tus manos estorben. Tampoco te vas para castigar. Te apartas, si hace falta, para que la luz vuelva a ser luz y no un reflector que encandila. El amor, cuando está bien puesto, cuida las distancias con la misma delicadeza con que cuida la cercanía. Y la intercesión, cuando madura, aprende a pedir por el bien del otro incluso si ese bien no coincide con el propio anhelo. Pide la verdad antes que la confirmación de una expectativa. Si alguna vez te invade la tentación de medir tu oración por los resultados, mira hacia atrás con paciencia. Tal vez no cambió aquello que te obsesionaba, pero cambiaste tú. Dejaste de confundir silencio con abandono. Aprendiste a sostener tu paz sin convertirla en indiferencia. Descubriste que puedes amar sin deshacerte. Ese es el primer milagro del campo invisible. Convierte al intercesor en persona nueva. Y personas nuevas son los instrumentos más finos para cualquier transformación que Dios quiera realizar. No todos comprenderán este trabajo. A veces pensarán que no haces nada. Pero el que sabe, sabe cada madrugada ofrecida, cada nombre pronunciado sin rencor, cada renuncia al chisme, cada acto pequeño de fidelidad, está escribiendo páginas que un día leerás con calma y te parecerán inevitables. No fueron inevitables, fueron tejidas en secreto. Desde aquí, el camino se vuelve puente. Porque cuando la oración se ha hecho médula y la paciencia se ha vuelto forma de respirar, sucede algo que ningún cálculo logra explicar. La fidelidad empieza a despertar al otro. En el siguiente tramo entraremos en ese misterio vivo donde tu perseverancia, limpia de control y sujeta a la verdad, se convierte en puente de despertar, no por fuerza ni por insistencia, sino por la coherencia silenciosa que convence mejor que cualquier discurso. Si has llegado hasta aquí, sabes que no hablamos de un sentimiento pasajero ni de un romanticismo que la memoria idealiza. Hablamos de un encargo, desde el primer susurro hasta el último silencio. Lo que Dios hizo fue enseñarte a leer la vida con otros ojos, los de quien entiende que ciertos lazos no dependen del capricho humano, sino de un propósito que precede a las dos historias y las llama a crecer. A lo largo del camino aprendiste a distinguir la señal del ruido, la alianza del apego, la fidelidad de la obsesión. Comprendiste que sostener no es invadir, que amar no es habilitar, que permanecer no es desaparecer, y que apartarse a tiempo cuando la verdad lo pide también puede ser una forma alta de cuidado. Mucho de lo que duele no es el vínculo en sí, sino lo que creíamos que debía darnos. Cuando entregas esa expectativa y conservas la dignidad, la relación deja de ser un territorio de deuda y se convierte en un lugar donde la gracia puede trabajar. Tal vez los resultados no se vean todavía. Tal vez el otro no entienda. Tal vez el cielo siga pidiéndote paciencia. Pero ya no esperas con los puños apretados ni con la respiración entrecortada. Esperas desde un centro que no negocia su paz, desde una obediencia que no compite con la verdad, desde una confianza que no necesita controlar el calendario para creer. La herida entonces cambia de sentido, deja de dictarte movimiento y comienza a educar tu mirada. Aprendes a ver a la persona sin idolatrarla, a recordar su dignidad sin negar la tuya, a sostenerla ante Dios sin convertirla en proyecto propio. No fuiste llamado a salvar a nadie, fuiste llamado a ser verdadero. Y la verdad, cuando se dice con amor, pone límites que protegen, distancias que purifican, cercanías que edifican. La verdad no es un martillo, es una luz. Muestra lo que es sin aplastar lo que están haciendo. Por eso, incluso si hoy no hay gestos claros, puedes dormir en paz sabiendo que tu postura ya es oración, la manera en que eliges hablar, el modo en que bendices en lugar de murmurar, la decisión de no usar el dolor como excusa para deshonrar lo que un día te fue confiado. Esa coherencia silenciosa, sostenida en lo oculto, vale más que cualquier discurso. Es ahí donde la fidelidad se convierte en puente y un día, cuando le toque a la semilla, ese puente verá pasar vida. Has descubierto también que la obediencia de Dios no te pide renunciar a ti, sino colocarte en el lugar donde eres más tú mismo.
íntegro, claro, compasivo, firme. Cuando aceptas vivir así, el tiempo pierde su filo de amenaza. Dejas de correr detrás de señales y comienzas a caminar con señales, porque la mayor confirmación ya la llevas dentro. La paz sobria que regresa una y otra vez y te recuerda que no caminas por vista, sino por fe. Y la fe en su forma más madura no necesita espectáculo, necesita constancia. Se parece a encender una lámpara todas las noches, a pesar del viento, porque sabes que no te corresponde fabricar el amanecer, solo honrarlo. Quizá una parte de ti siga preguntando cuánto durará. ¿Qué final tendrá? ¿Qué historia escribirán estas líneas? Esa parte merece ternura, no regaños. Dile con calma que la promesa de Dios no se mide en la velocidad de los cambios visibles y que a veces la primera transformación es la tuya. Convertirte en una persona que ama sin perderse, que ora sin negociar, que dice la verdad sin herir, que sabe esperar sin anular su vida. Cuando esa transformación arraiga, el resto encuentra su lugar con menos ruido. Y si un día la nube se levanta y el camino pide avanzar, avanzarás con la libertad de quien no dejó cuentas pendientes con la conciencia. Y si, en cambio, la nube se detiene y te pide permanecer, permanecerás con la mansedumbre de quien ya aprendió que la paciencia no es pasividad, sino poder contenido. No hay fracaso en haber amado bien, aunque el resultado no sea el que imaginaste. Fracaso es traicionarte a ti mismo para sostener una imagen. Lo otro, lo que has querido aprender aquí, es obediencia, y la obediencia nunca cae en vacío. A veces vuelve como reconciliación, otras como paz cumplida, otras como una sabiduría nueva para acompañar a quienes recorrerán historias parecidas. Pero siempre vuelve, porque en el reino nada se pierde cuando fue entregado con honestidad. Que esta conclusión no cierre, sino que consagre. Consagre tu decisión de custodiar lo que Dios te confía sin violentarte a ti ni al otro. Consagre tu compromiso de hablar desde la verdad y callar cuando el silencio sea más fértil que la explicación. Consagre tus noches de vela en las que la intercesión se parezca a un susurro y aún así mueva montañas invisibles. Consagre por fin tu libertad, la libertad de amar mejor porque ya no amas para llenar un hueco, sino para responder a un llamado. Si mañana te despiertas con dudas, vuelve a lo simple. Respira. Nombra la verdad, pide luz para hoy, bendice sin poseer, guarda tu paz como parte de la misión. Y si la nostalgia te visita, recuérdale que el Dios que te habló al comienzo sigue aquí. No te trajo hasta este punto para soltarte ahora. Lo que empezó contigo lo cuidará contigo. Tu tarea no es adivinar el desenlace, es ser fiel en el siguiente paso. Camina, entonces, no por la ruta más corta, sino por la más verdadera. Camina con el corazón despierto y los pies tranquilos. Camina sabiendo que hay historias que Dios escribe en tinta invisible y solo se leen a la luz de la perseverancia. Camina, porque eres de los que han sido elegidos para sostener sin destruirse, para esperar sin dormirse, para amar sin desaparecer. Y cuando el día se vuelva claro, porque se volverá, vas a reconocer en el espejo a alguien que no se quebró por el peso, sino que se hizo templo para sostenerlo. Esa será tu victoria, no haber ganado una discusión, sino haber guardado la misión y al hacerlo, haber guardado también tu alma.